¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a mostrar un caso bastante particular, ¿sí? Y con mucho para decir. Es un niño de 10 años con parálisis cerebral en el trauma del parto. Normalmente en Nueva Medicina Germánica los pacientes que uno atiende son pacientes que ya vienen con el diagnóstico con un programa biológico, ¿sí? Que va a introducirse en la etapa bifásica y que en donde nosotros debemos tratar a ese paciente, leer su tomografía y ver la evolución y ir acompañando el proceso, ¿sí? Bien sabemos también en medicina germánica que existe la posibilidad de los conflictos intrauterinos, ¿bien? Que son aquellos niños que nacen ya con alguna afección y que fue adquirida en el útero supuestamente por conflictos intrauterinos de la madre hacia el hijo o del niño también, del feto en sí. Pero hay algo muy llamativo que sucede en el momento de la transición, no en el momento de la gestación, ni en la primera infancia, sino en el parto en sí, en ese momento en el que sale a la vida. Este es el caso de una mamá que vino a la consulta y tuvo 2 niños mellizos. Uno de ellos tuvo parálisis cerebral. Lo que primero vamos a observar, advertir, es la importancia de la base del cráneo, ¿sí? La base del cráneo, ¿sí? Es maleable y es cartilaginosa, lo que implica que formado por distintos fragmentos tiene la posibilidad de que fuerzas, ¿sí? Que confluyen deformen la base del cráneo y deformen el foramen magno, originando alteraciones que bien pueden ser vagotónicas, ¿sí? Del sistema neurovegetativo. En este caso tenemos el peñasco acá, la porción basilar, la porción occipital de los cóndrilos occipitales y la escama del temporal. Cualquier presión hacia estos lados se genera una deformación y con ello la compresión, ¿sí? Que puede afectar la arteria carótida interna, la vena yugular, el nervio vago, originando reflujos gastroesofágicos y un montón de otras cuestiones más. Otro aspecto importante es la disposición del niño, ¿sí? Dentro del útero y cuando va saliendo. Y una vez que sale nos encontramos con esto, con una doble circular de cordón. Una doble circular de cordón no es más ni menos que el enrollamiento del cordón umbilical por encima, alrededor del cuello del niño, generando una compresión y con ello una asfixia, pudiendo lesionar las células de la corteza motora y las células de la corteza sensorial, ¿sí? Y con ello una lesión de esas células y una inhibición de la función motora sensorial, originando parálisis, en este caso espasticidad, en la mayoría de los casos una espasticidad. Es decir, que la parálisis cerebral en su mayor efecto se origina de esta manera, con una doble circular de cordón. Lo que vemos aquí es una resonancia magnética nuclear. La madre trajo la resonancia del niño afectado, ya que tuvo 2, y lo que podemos advertir rápidamente es que no existe tanta dificultad de ver los focos de Hammer como uno cree. La complejidad del resonador es mucho mayor que el tomógrafo. El tomógrafo es más simple. Al ser más simple, ¿sí? De alguna manera se cumplen ciertos requisitos, ¿sí? Que tiene el aparato mismo para que se produzcan focos de Hammer. Y en el resonador, al ser muchísimo más complejo, tienes menos posibilidades de verlo, pero sí se forman. Aquí lo que vamos a ver es el número 2, algo blanco, hiperintenso. Este es el cuarto ventrículo. Por encima vemos un foco de Hammer. Bien, ahí, aquí y aquí. En el número 1 vemos por encima del vermis, de la línea media del cerebelo, vemos otro foco de Hammer. Y esto es bastante llamativo y bastante novedoso a la vez. ¿Y por qué? El foco número 1, ¿sí? Si uno lo ubica de manera estratégica en las cartografías de Hammer, no pertenece absolutamente a nada, porque está en la transición del vermis y el cuarto ventrículo. Y por lo tanto, lo que sabemos nosotros es que el relé del pericardio se encuentra
a mitad del vermis hacia la izquierda y a mitad de vermis hacia la derecha, pudiendo haber un conflicto central. Pero acá estamos hablando de un foco de Homer apical, cerca del cuarto ventrículo. Lo que hay aquí, aunque no parezca, son verdaderos conflictos motores. ¿Sí? Bernardo Husay, premio Nobel de Medicina en el año 47, el doctor Husay determina, como en otros tantos libros de fisiología, que existe un topograma. ¿Sí? Es un mapa nuevo, una topografía somatosensorial ubicada en el lóbulo posterior del cerebelo de esta manera, como si fuera un muñeco así. El tronco en la línea media, la cabeza en la línea apical, los miembros superiores y los miembros inferiores. Y de esta manera, este foco de Hammer, totalmente inusual, ubicado en la parte apical del vermis, está señalando un conflicto motor del cuello, de la musculatura, o de la musculatura del cuello, ¿sí?, derecha. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos que los esfuerzos desesperados del neonato de querer arrancar o querer sacarse por asfixia el cordón umbilical alrededor de la musculatura del cuello. Así quedan grabados. Esto es ir viendo y desandando la historia de una persona y sobre todo de un niño que no sufrió en otro lado, sino que sufrió en el trauma, en el canal del parto de su mamá. El foco de más arriba, ¿sí?, bien claro, tiene dos conflictos. Uno en el canal del parto y otro posterior. ¿Por qué digo esto? De acuerdo a la anamnesis que se le pidió a la mamá. Este conflicto está en el relé de la faringe, bien, en donde Hammer determina los conflictos de no poder escupir. El niño no solamente tuvo una infiltración, ¿sí?, y un tragamiento de líquido amniótico. Años después, ya siendo adulto, ya siendo de la primera infancia, entre los 6 y los 8 años, estando en una pileta, él cae a la pileta y nadie se da cuenta, y cuando advierten lo sacan casi ahogado, ¿sí? Y la necesidad de urgente era poder escupir el agua, poder deshacerse del bocado, en este caso el bocado de agua. Así es que funciona un poco estos focos de Hammer, y que uno puede ir leyendo la historia de una persona, incluso de un bebé, en el canal del parto. Por último, lo que vamos a advertir en esta imagen, esta es la corteza motora, ¿sí? Se determina rápidamente por unos aspectos anatómicos que en otro momento describiremos, pero acá tenemos los ventrículos laterales, en especial los cuernos anteriores o los cuernos frontales, y aquí vamos a advertir un foco de Hammer, bien, que es el mismo que estaba a nivel del vermis, pero está en la corteza motora, en el relé del cuello. Entonces, de esta manera sabemos que hay un conflicto, hubo un conflicto de la musculatura del cuello derecho. De esta manera damos por cerrado este video, y simplemente mostrando la complejidad enorme que existe en un individuo, que la vida no solamente está adentro, sino que también está afuera, sino que también está durante el canal del parto. Los saludo y espero que lo hayan disfrutado.